Bueno, muy bien. Sí me estoy dando a entender. Ay, nuestro pastor. Bueno, bienvenidos, amados hermanos, a Comunidad Cristiana de Transformación. Ustedes ya saben que esto es una iglesia con propósito, ¿sí o no? Amén. Bienvenidos a los que nos están viendo a través de la plataforma de YouTube y de nuestra red social Facebook. Ahí, bueno. Lo mismo, es un privilegio para mí poder estar acá. Gloria a Dios, va a ser en dos partes, la que me van a tener aquí dos veces, para que completemos un tema que Dios viene tratando en mí y que de verdad ha sido duro, porque Dios a uno lo va formando cuando uno va estudiando la palabra. Y más cuando a uno le llama la atención algo de la Biblia. A mí particularmente me gusta mucho el Antiguo Testamento. Dios a uno le enseña de muchas maneras, con el pueblo de Israel como ejemplo, pero eso lo refleja mucho en uno. Entonces uno se da cuenta de que uno ve al pueblo de Israel como estos no aprenden, y uno es peor de ciego que ellos. Entonces vamos a leer, allí en sus pantallas va a aparecer el capítulo 13 del libro de los Números, y voy a leer a favor de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, rogándole. El título para el día de hoy es ¿qué debo hacer como heredero? ¿Qué debo hacer como heredero? Ya vamos a mirar heredero de qué. Entonces, leo a favor de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, rogándole a mi Señor, a mi Dios, que sea Él el que esté hablando a través de mi boca. Que esta semilla caiga en tierra fértil, abonada, que dé su fruto a su tiempo, al 30, al 60 y al 100 por uno. Que no sea ni mi humanidad, ni mis limitaciones, ni mis sentimientos. Por el contrario, que sea tu divinidad, Señor, hablando, para que esta enseñanza nosotros la podamos hacer vida y carne en nuestra vida para la gloria de tu nombre. Amén. Dice: los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev y subid al monte, y observad la tierra cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no. Y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amat. Y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Ahimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán, en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, con esta cifra que es muy importante. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac,
raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Palabra de Dios. Sí. Vamos a hacer un ejercicio. Ya, no. Sí, ya lo sabe. Vamos a hacer un ejercicio rápidamente. Ustedes, a grandes rasgos, los que hay aquí conmigo hoy, no, ya no se dice los que habemos, los que hay conmigo. O sea, aprenda. Vamos a hacer, sí, culturízate con transformación. Vamos a hacer un ejercicio nosotros aquí, que aprovechando nuestra cercanía, y vamos a hacer un ejercicio. Nosotros muchos conocemos este pasaje, muchos de nosotros, pero según ustedes, ¿por qué el pueblo de Israel no se atrevió a entrar a la tierra que Dios había prometido? Porque les dio miedo, porque Por miedo. Miedo. ¿Alguien más? Porque tenían su mentalidad en Egipto, esclavos mentalmente. Esclavos de mente. Muy bien. ¿Alguien más? Porque se No. acordaban de las cebollas que se comían. No, ¿sabes qué es más tremendo? Como es que, o sea, Dios sabe cómo es el corazón de ellos. Dios sabe cuál es el corazón. Y los Sí. manda que vayan a una tierra que les prometió. Que fluye leche y miel para que miren. Para que miren, para que les den miedo. Pues, ¿alguien más? No, es que Dios es oprobioso. Dios es oprobiosito. ¿Alguien más? No, y él dice, yo observo la tierra. Miren, exactamente, para allá iba. Empezando, eso lo vamos a dividir en dos partes porque el capítulo 13 y el capítulo 14 de Números van juntos, van pegaditos. Pero vamos a, como dice el pastor, vamos a tirar un piso para poder entender de lo que estamos hablando. Resulta que en el capítulo 11 pasa algo muy interesante, que es lo que nuestra pastora, nos recuerda siempre cuando estamos estudiando el Salmo 119. Una anotación antes. Si usted ve un silencio aquí, no es porque se haya tildado la transmisión, sino porque aquí participamos muchos. Y si usted quiere saber o participar de nuestra tertulia, véngase para Comunidad Cristiana de Transformación. Pasa algo muy interesante en el capítulo 11 de Números, y es que cuando ellos estaban pasando por el desierto, antes de llegar a Cades Barnea, el pueblo de Israel estaba recordando las ollas con supuestamente carne y cebolla en Egipto, ¿cierto? Y empezaron a murmurar en contra de Aarón, en contra de Moisés, en contra de Dios, y el pueblo le pidió carne a Moisés o a Dios. ¿Y se acuerdan qué hizo Dios con el pueblo? Se las dio hasta que se atragantaran y les saliera por las narices. ¿Y qué pasó? Ese pueblo murió en el desierto. Y eso pasó unos días después. Entonces resulta que ellos estaban en Cades Barnea. Ojo con este número, este nombre. ¿Qué significa Cades Barnea? Cades Barnea significa fuente de juicio. Fuente de juicio. Amén. Entonces resulta que ellos estaban, fuente de juicio. Este lugar es muy importante en la historia de Egipto porque este lugar fue el lugar donde el pueblo de Israel tomó una gran decisión. Amén. Cuando nosotros empezamos a mirar qué fue lo que pasó en ese tiempo, les voy a hacer una pregunta teológica, pero no para acorcharlos, sino para que ustedes la entiendan. ¿Fue voluntad de Dios enviar espías para que miraran la tierra? ¿Están seguros? No era voluntad. Exactamente, era lo que había dicho la pastora ahorita. Dios ya sabía para dónde los iba a mandar.
Dios a ellos les prometió tierra que fluye leche y miel. Desde Moisés, desde mucho antes, desde el pacto con Abraham. Él ya le había prometido a Abraham una tierra fértil. Entonces no fue él. En el libro de Deuteronomio, capítulo 1, versículos 20 y 22, dice, desde el 19, y salidos de Horeb anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Esto se lo está diciendo Moisés al pueblo después de que Dios le dijo que les dijera, y esto que les estaba diciendo se los dijo 40 años después. 40 años después. ¿Listo? Dice, entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, del cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni desmayes. Versículo 22. Y vinisteis a mí todos vosotros, o sea, el pueblo llegó a Moisés, y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir, y de las ciudades a donde hemos de llegar. O sea que el enviar espías no era la voluntad de Dios, era la voluntad ¿de quién? Del pueblo. Esto muestra que el pueblo de Israel, así como el pueblo espiritual de Israel, siempre hemos sido caprichositos. Exactamente. Toda esta semana estudiando me he encontrado con un sinfín de documentos que, leyendo lo que tengo que estudiar, lo que quiero estudiar, lo que quiero aprender, y me he encontrado muchos documentos que van en contra de Dios. Eso no ha tambaleado mi fe, porque el pastor me hizo una pregunta hace poquito, o hizo una pregunta aquí delante de todos en la congregación, y dijo, o la pregunta es, ¿usted cree que Jesucristo vino acá a la tierra? Amén. Esa tiene que ser la base de su fe, creer en Jesucristo. Entonces, han habido cositas que lo hacen tambalear a uno, pero ¿qué es lo que uno tiene, en lo que uno tiene que estar firme? En creer en Dios, en estar persuadido, porque nosotros hemos aprendido de aquí de transformación que fe es pistis, persuasión. Entonces, ¿a mí quién es el que me tiene que persuadir? Dios. Si yo estoy confiado de lo que Dios me está diciendo, yo no tengo por qué tambalear y dudar, pastora. Que Dios nos da una promesa, más fácil es decir, es que Dios me lo prometió, pero ellos decían, Exactamente. esta tierra, pero es que hay gigantes, pero es que es más fácil. Exactamente, es más fácil ponerle el pero y el tropiezo a Dios, que el creerle de una. Pidieron espías, pidieron gente que fuera a reconocer la tierra. No le creyeron a Dios que era una tierra fértil, que daba leche y miel. ¿Ellos para qué querían reconocer la tierra? Porque el corazón de cada uno de nosotros está lleno de dudas, y de dudas pequeñitas. Tengo una laguna mental, el pastor me corregirá. Yo creo que está en la Biblia porque eso lo estudiamos. Pero esas dudas pequeñitas son como las zorras pequeñas que pueden derrumbar una muralla. Eso está en Nehemías, creo, ¿cierto? No, en el libro de los Proverbios dice, Libro de los Proverbios. las zorras pequeñas acaban los grandes viñedos. Las zorras pequeñas acaban los grandes viñedos. Entonces esas duditas pequeñas del sí será, pero Dios no me contesta, pero sí será, que eso pequeñito que tiene en usted, eso va tumbando esa fortaleza suya de estar creyendo en Dios. Y eso era lo que le pasaba al pueblo de Egipto, el pueblo de Israel saliendo de Egipto por el desierto, que estaban más fácil pegados a la esclavitud, a lo que tenían atrás, que a lo que Dios les estaba prometiendo adelante. Y Dios les cumplió ese caprichito. Más adelante en la próxima nos vamos a ahondar en cuántas veces el pueblo de Israel hasta ese momento había defraudado a Dios. ¿Ustedes saben cuántas? Ahí está en el versículo. No, habían pasado unos como 2 o 3 mesecitos para llegar allá a Cades Barnea, más o menos.
Hasta ese momento está más adelante en el versículo 22 del capítulo 14 de Números, que Dios le dice a Moisés que está cansado del pueblo, de que no le creyeran, que hasta cuándo hasta cuándo Dios iba a soportar ese pueblo, que ya iban 10 veces que lo tentaban, 10 veces que el pueblo no le creía, a pesar de Dios haber hecho tantas cosas a través de la salida de Egipto. 10 veces. ¿Cuántas veces nosotros? Eso es lo que les decía, hermanos. 10 veces que el pueblo defrauda a Dios en el proceso, en el desierto, en el camino. Pero mirándonos introspectivamente, o sea, nosotros evaluándonos a sí mismos, como dice la palabra, ¿cuántas veces nosotros defraudamos a Dios en el día? Muchas veces. No, es que usted cierra, parce, es que usted cierra, usted es humilde. Muchas veces nosotros en el día defraudamos a Dios más de esas 10 veces. Y sin embargo Dios es ahí. Dios es ahí. Estudiando este tema, yo no me alcanzo a imaginar la misericordia de Dios, porque yo no sé cuántas veces, lo he leído muchas veces, pero no sé cuántas veces, si el pastor o la pastora me van a decir, o queda de tarea, cuántas veces Moisés le salió con el argumento a Dios de: no los vaya a matar, porque ¿qué van a decir los demás? No, Señor, porque si usted nos sacó de Egipto para matarnos acá, ¿qué van a decir los vecinos? Con ese argumento le salía Moisés a Dios. Y les pregunto, ¿a Dios lo hará eso? Dios es más movido a misericordia por el clamor de un hombre, no por lo que está diciendo, sino porque él tuvo el valor de acercarse a abogar por esos malditos pecadores. ¿Cuántas veces Dios es movido a misericordia por cada uno de nosotros? Amén. Ahorita le preguntaba yo al pastor de si hay diferencias entre el antiguo pacto o el viejo pacto con el nuevo pacto, porque hay varias cosas que yo, estudiando, o sea, esto es personal, veo muchas similitudes, porque Dios al pueblo lo quiere sacar de una esclavitud para llevarlo a una tierra prometida en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento Jesús hace lo mismo, nos quiere sacar de la esclavitud del pecado para llevarnos al cielo, a la tierra prometida en la eternidad con Él. O sea, yo ahí no veo ninguna diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Que Dios sacó a Israel de Egipto para poseer la tierra terrenal. La diferencia es que nosotros tenemos que pelear acá para ganar lo espiritual. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos llenado de temor como se ha llenado el pueblo de Egipto? El título de hoy es el pueblo de Israel. Yo estoy metido con Egipto, ¿cierto? El pueblo de Israel, como el pueblo de Israel. Entonces, ¿yo qué debo hacer como heredero de esa posesión, de ese terreno celestial? ¿Qué debo de hacer? Hay 5 pasos. ¿Cómo, o yo como heredero, qué debo hacer? ¿Qué debo hacer como heredero? Nosotros acá, ustedes dieron 2 características del pueblo de Israel, que era un pueblo temeroso y que era un pueblo que estaba atado a sus recuerdos, porque eran débiles de mente. Esas 2 características del pueblo de Israel hoy nosotros las tenemos, ¿cierto? Dios en medio de todo les cumplió el capricho, pero Dios, así como en el capítulo 11, no se iba a quedar con las manos cruzadas viendo cómo el pueblo de Israel lo utilizaba a él para cumplir los caprichos o los deseos más bien vanos o inútiles de un pueblo desobediente. Amén. Cades Barnea, fuente de juicio. Dios les concedió el mandar espías, pero ¿cuál era la principal razón para que Dios dejara partir a los 2 espías? Primero, organizó a los espías que iba a mandar. ¿Y a quiénes mandó? No leímos a quiénes mandó porque nos demoraríamos un poquito más,
pero poniéndolos en contexto, mandó a príncipes de las 12 tribus de Israel. O sea, mandó testigos de todo Israel para que vieran que lo que Dios había dicho era verdad. Testigos. ¿Y cuál era la razón? Que el pueblo de Israel mirara que el Dios que los había sacado de Egipto los iba a llevar a una tierra que era mucho mejor a la que estaban en la esclavitud. Amén. Pero Dios lo hizo organizadamente. Dios lo hizo muy organizado. Escogió príncipes, los mayores, los destacados, los mejores, los valientes, los preparados, los escogidos de las 12 tribus de Israel. Esa es la palabra. Si son tan preparados, si son los visibles, los principales de cada tribu, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, bebé? ¿Y cuántos príncipes hay aquí conmigo hoy en Comunidad Cristiana de Transformación? ¿Y qué pasó, bebé? ¿Qué pasó? No nos podemos churretear porque aún estamos a tiempo. Mientras haya vida, hay esperanza. Entonces Dios lo hizo muy ordenadamente. Y les preguntó, no, le dio instrucciones a Moisés para que le dijera a los 2 espías, mándelos, pero que averigüen cosas específicas, cosas puntuales. ¿Sí o no? Lo primero, el aspecto político. ¿Cómo es el pueblo que lo habita? ¿Cómo es el pueblo que lo habita? ¿Es un pueblo fuerte? ¿Es un pueblo débil? Eso es un aspecto político. Segundo, el aspecto económico. ¿Cómo es el terreno? ¿Será fértil o es infértil? Imagínate pues, estudiando, hay comentarios, dando el crédito por allá a los comentarios que hay de gente estudiosa, dice que ellos cargaban varios racimos de uvas muy jugosas, pero la Biblia dice que ellos cortaron fue un racimo, o sea, una parte de la vid, y eso la tuvieron que cargar en un palo entre 2 personas. Imagínense cómo eran. Si ustedes no han visto una vid, un viñedo, eso es una enredadera y eso está lleno de uvas. Claro que las uvas de hoy son como dispersas. Ustedes se imaginan un pedacito de eso lleno de uvas jugosas, pero debieron ser, las uvas, porque el fruto, como lo hemos aprendido acá, era tierra de gigantes. Entonces se imagina un gigante comiéndose una cosita pequeña. Entonces debieron de ser las pepas de uvas. Puro mango Tommy. El aspecto espiritual. ¿Cómo es la tierra habitada? ¿Cómo es la tierra habitada? ¿Quién vive allá? ¿Y qué fue lo primero que ellos vieron? Gigantes. Allá viven los hijos de Anak. Sesai, Talmai, ¿y quién más? Bueno, esos tres. Talmai, Sesai. El aspecto espiritual. ¿Qué tipo de gente? El primero, aspecto social, aspecto político, económico, y el cuarto, espiritual. ¿Qué tipo de gente vive allá? ¿Qué tipo de gente vive allá? Lo primero que ellos vieron fue gigantes. Y lo segundo que vieron fue los enemigos. Estratégicamente, ¿dónde los vieron? El amorreo y el eteo viven por arriba. El jebuseo y el amalecita viven por aquí abajito a la orilla del Jordán. O sea que nosotros nos vamos y atacamos al primero, se nos van a venir todos esos y nos van a emboscar y paila. Eso fue lo que vieron los espías, no todos, pero fueron lo que vieron los espías. Quinto, el aspecto ambiental. Pues uno se preguntará, ¿y Dios para qué quiere saber eso? Porque el pueblo de Israel estuvo acostumbrado durante 400 años a habitar en zona desértica. Dice acá, si hay árboles o no. Y esta tierra donde los había mandado Dios estaba ocupada por 5 tribus: Amalec, Eteos, Jebuseos, Amorreos y Cananeos. Imagínense pues todo lo que había entregado Dios para que habitaran 5 tribus, era porque una tierra muy grande. Y si es una tierra grande, imagínense cuánto fruto había que sacar de esa tierra para
alimentar a toda esa gente y más a los gigantes. ¿Sí o no? Sexto, el aspecto cultural. ¿Cómo son las ciudades? ¿Qué hacen? Las ciudades son grandes, fortificadas, viven en carpas. ¿Cómo es que viven? ¿Cierto? Ahora, hoy en día, nosotros como cristianos, como creyentes, nosotros tenemos conocimiento a lo que nosotros nos enfrentamos espiritualmente allá afuera. ¿Cómo es el enemigo? ¿En dónde se mueve? ¿Qué es lo que hace? La tierra para donde nosotros vamos, ¿cómo es? ¿Ustedes se han preguntado eso? ¿Cómo es la tierra la que Jesús está preparando hace 2000 años para que nosotros vayamos a habitar? ¿Nos hemos preguntado eso? Nosotros, poquitas veces, nosotros sabemos que vamos a andar por calles de oro y vamos a mirar el mar de cristal y tal, y vamos a vivir en palacio de perlas, pero nosotros nos hemos averiguado, nos hemos tomado la tarea de averiguar cómo es eso allá. Uno no alcanza ni a dimensionar. Listo. Estamos ocupados pensando en las cosas, en los niveles que vemos acá, pero no alcanzamos a vivir que la tierra que Dios. Bueno, ahora la otra pregunta. Dios le dio al pueblo de Israel esa tierra para que la habitaran, ¿cierto? Dios a través de su Hijo Jesucristo nos dio el cielo para que lo habitáramos. ¿Qué estamos nosotros haciendo para tomar posesión del cielo? Estamos haciendo lo más mínimo. Estamos trabajando con el olor de la gasolina. Estamos trabajando por inercia. Nosotros estamos andando a un ritmo que el evangelio de hoy es insuficiente para lo que está pasando afuera en el campo espiritual. Nosotros aún como cristianos, como creyentes, como herederos de ese reino, porque ya la posesión está, el reino es de Dios, el cielo es de Dios, Él está esperando que nosotros vayamos y la habitemos. O sea, no hay que hacer nada, simplemente creernos que lo terrenal se gana desde lo espiritual. Y si nosotros aquí estando en lo terrenal no vamos a ganar lo espiritual, no estamos haciendo nada. ¿Y cómo se gana en lo espiritual? Teniendo comunión con Dios, metiéndonos en oración, metiéndonos en la iglesia, metiéndonos con la lectura de la Biblia, con la lectura de la palabra. Cumpliendo, obedeciendo. Nosotros pasamos por muchos rumbos, por muchos desafíos, por muchos retos en la vida, porque igual la vida de nosotros como seres humanos es de altibajos. Pero en esos altibajos hay una línea que divide eso como si fuera una onda de radio, con picos y crestas, ¿cierto? Y hay una estabilidad. Esa estabilidad, ¿quién nos la proporciona? Dios. Y esa línea es la que nosotros debemos de mantener. Esa línea no debe fluctuar con nosotros. Que estoy mal, entonces yo vuelvo a la iglesia cuando esté bien. Entonces cuando estoy bien no busco a Dios porque ya tengo todo, entonces no lo necesito. Nosotros somos así, de fluctuaciones. Nosotros somos así. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Enfocarnos. Las vacaciones espirituales de diciembre que ya vienen. Dios nos está mostrando un camino y qué es lo que tenemos que hacer. Dios ya nos dijo a nosotros para dónde vamos y eso está acá, en la palabra de Dios. La primera característica que se dijo del pueblo de Israel es que era un pueblo temeroso. Y aquí hemos aprendido que en la Biblia, según la traducción, hay más de 365 veces donde Dios le dice a uno no temas. O sea que hay un no temas para cada día de la semana, para cada día del año, perdón. Y eso fue lo primero que vimos del pueblo de Israel, un pueblo temeroso. ¿De qué temía el pueblo de Israel si ya la tierra estaba entregada? Si ya Dios les entregó y Dios les dijo vaya y tome posesión, ¿cuál era el miedo del pueblo de Israel? La respuesta es simple: ser derrotados. Ellos ya estaban derrotados antes de entrar.
La idea es que nosotros hoy viendo este ejemplo no nos sintamos derrotados antes de entrar al cielo, porque nosotros hemos aprendido que nosotros vivimos de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. ¿Por qué? Porque ya Dios a través de su Hijo Jesucristo venció todo lo que tenía que vencer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Creer, tener fe, obedecer, simplemente obedecer. La debilidad por parte del pueblo tiene una facultad que lo tenemos todos y cada uno de nosotros. Esa debilidad del temor del pueblo de Dios es porque el pueblo quería hacer las cosas en sus propias fuerzas. En sus propias fuerzas. Caminar en fe. Salmo 35. Salmo 37, versículo 5. Dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ya. ¿Y la confianza de qué viene? De creer, de estar persuadido. Y si yo soy persuadido por Dios, ¿quién es el que va a hacer las cosas por mí? Sencillo. La cosa es que nosotros debemos de empezar a practicar eso, de creerlo. Para nadie es un secreto de que durante todo este tiempo, durante este año, o desde pandemia se puede decir, para todos, no para algunos, para todos, para muchos, para la gran mayoría, han venido siendo tiempos difíciles, tiempos muy duros. Pero ¿quién es el que ha venido sustentando cada una de las familias? Pastor, ¿va a decir algo? Sí, porque para allá vamos. Ajá. ¿Cómo sería que Dios me mande a qué informe trae? O si estoy escuchando el informe que trae. Es que, exactamente, es que... Se ve como Caleb y como Josué. Es que para allá iba, porque si yo encomiendo a Dios mi camino, solo debo confiar que Dios va a hacer. Ahora, se fueron 2 espías, estuvieron allá 40 días mirando la tierra. Mire cómo sería de grande. 12, uno por cada tribu. Fueron 2 espías que estuvieron en esa tierra por 40 días. Imaginen cómo era de grande que estuvieron 40 días dando vueltas y mirando cómo era la tierra. Sí. Le preguntas a él por qué estaban pegados de la tierra prometida, por decir algo, la tierra prometida y también, y estamos aquí. No era sino pasar el río Medellín y ya estaban ahí, o sea, ya ellos veían, Sí, ya ellos veían. Pero a pesar de estando ahí, y antes de entrar, tuvieron que rodearla. Es más, es charro porque cuando 40 años después, cuando el pueblo de Israel no volvió a ese punto, sino que volvió a Jericó, un punto diferente de la ribera del Jordán. Es charro. Entonces volvieron los 12 espías a dar el informe al pueblo. Pónganse ustedes, como dice la pastora, en el lugar de los 12 espías. Si Dios me dice a mí, vaya y mire por sus propios ojos, con sus propios ojos, que la tierra que yo les doy es tierra fértil, ¿usted cómo va a volver? Usted va a decir, no, allá no podemos entrar, ese Dios es un mentiroso. Si es una tierra fértil, si es buena, pero vamos a poner siempre en duda las cosas de Dios. Y eso lo hacemos constantemente. Si nosotros hacemos la obra de Dios con principios, hacemos la obra de Dios con principios satánicos. Si yo soy un espía que Dios va a mandar a corroborar lo que Él ha dicho, yo no puedo hacer a Dios mentiroso. No, sí, vea los frutos que da, pero allá no podemos entrar. No, allá somos langostas para esos manes que están allá viviendo. Y si Dios nos dijo que habitáramos como les dijo Caleb,
¿Por qué no vamos? ¿Qué es? Ya. ¿Qué pasó? Que Israel tuvo que hacer un proceso de 40 años para entrar por Jericó. Y el pueblo de Israel durante 40 años fue vagando en el desierto. Y si ustedes se acuerdan, la historia de Rahab, la que escondió a los espías, ¿qué le dijo Rahab a los espías? No, es que ustedes llegaron a la ribera y el espíritu de toda esta gente decayó. Por eso es que estamos guardados. Mejor dicho, donde ustedes lleguen, vean, nosotros nos damos al pire, nos vamos. O sea, no era sino estar ahí el pueblo para que esa gente tuviera temor. No, y la más charra era que ellos sabían quiénes eran ellos y sin embargo ellos los... Exactamente. Son contradicciones entre nosotros mismos los seres humanos. Se supone que Moisés le daba a Dios el argumento de que no nos vaya a matar porque ¿qué van a decir los otros? Usted nos sacó de Egipto con gran poder, pero nos sacó fue para matarnos en el desierto. ¿Y por qué no actuó con ese mismo argumento a decir, es que ellos ya saben quiénes somos nosotros, el pueblo de Dios, nos van a temer? Y ese pensamiento lo tenemos cada uno de nosotros. ¿Qué circunstancia hoy, hermano de Comunidad Cristiana de Transformación, lo está atormentando a usted? Que dice no soy capaz, que lo tiene temeroso. Que alguien viene y le diga ahora a uno, voy a montar una empresa. Y uno que sabe de números, Sí. dice, no, pero es que según las noticias... No se puede. Que sea el mal espía. Que uno sea el mal espía. Vamos para adelante. Nada, esté el que esté gobernando, esté el dólar como esté, Dios nos va a respaldar. ¿Cuál es el temor en nosotros? Y hemos aprendido que en Comunidad Cristiana de Transformación nosotros decimos que la antítesis o el antónimo de la fe es el temor. Porque el temor es el que apaga, el que vence la fe. Entonces, ¿cuál es el temor hoy de cada uno de nosotros? Si Dios nos dice cada día no temas, si Dios nos dijo en su palabra que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que Él ya venció, ¿cuál es el temor de cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que tenemos que entregarle nosotros hoy a Dios aquí en este altar? Hoy Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros, somos herederos. Cada uno de nosotros somos coherederos con Cristo. Él ya nos dio la tierra. Creamos que la tierra es de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entrar a poseerla. Exactamente. Esfuérzate y sé valiente. Lo que le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. ¿Para qué? Para cumplir lo que hay acá hecho, para ponerlo por práctica, para reproducirlo, replicarlo en los hijos de nosotros, en los hijos de nuestros hijos, por donde quiera que vayamos, tenerlo pintado en las paredes de nuestra casa y obedecer. Se va a llegar el tiempo, y esto lo hemos venido aprendiendo hace poquito, en que ya nosotros no vamos a tener palabra de Dios por los acontecimientos que refleja la Biblia que van a pasar en el futuro cercano. Y si ya no va a haber palabra, ¿qué es lo que va a haber en cada uno de su corazón? Lo que quedó. Lo que quedó. O sea que de aquí en adelante a leer palabra. ¿Qué es lo que tenemos que activar nosotros? La fe. Dígalo duro para que ella para que ella escuche que sí le prestamos atención. Dígale. Lo que la pastora decía en el Salmo 119, el levantarnos, o sea, no se levanta y le haga a Dios, pero se levanta. Sí. O sea, yo lo hago. Me siento 1000 veces porque yo soy muy perezosa. Entonces, pero en esas últimas cositas, yo le doy gracias a Dios. Y es como el empujón para empezar el día. Pero sí hay que coger como más trayecto y hacer un esfuerzo como un poquitito más grande. Que madurar un poquito más. Sí, total. Pero no, es que es eso. O sea, ¿cuántas veces lo que dice? Por eso es que uno no cree, porque ni siquiera uno es capaz de levantarse a darle gracias a
Sí, lo que dice la pastora es muy cierto. O sea, nosotros nunca posponemos lo natural. Nosotros nunca posponemos la novela, nosotros nunca posponemos el reality, nosotros nunca posponemos solo la Dharma, nosotros nunca posponemos un partido, nunca posponemos nada de lo de nosotros, nunca, nada. Al evento hay que ir porque ya nos comprometimos. Nosotros de lo de nosotros nunca lo posponemos, lo de Dios sí. Ay Señor, mañana. Ay Señor, hoy no se pudo, pero vea, por estas 1000 crucecitas que mañana sí. Y vea. Y siempre lo estamos posponiendo. Si nosotros sabemos que estamos cansados, listo, pues saquemos los 10 minuticos para meternos en oración, para activar la fe. ¿Cómo se activa la fe? La fe viene por el oír. Y el oír palabra de Dios. Si nosotros empezamos a sacar esos 10 minuticos, seguro que nosotros vamos a empezar a activar cosas que en nosotros se han ido apagando. Se han ido apagando. Leer. Y le damos gracias y ya cuando seguimos ya la mentalidad de nosotros va muy diferente, al menos empezar con leer. Exactamente. Entonces vamos a empezar. Que 50 minutos y vamos a empezar a desglosar. Ya tenemos el piso para trabajar el domingo. Somos herederos. Y vamos a trabajar cómo empezar a tener nosotros la fe firme en Dios. ¿Cuál es la mayor promesa que nosotros tenemos de parte de Dios? Que ya está cumplida. Jesucristo. Jesucristo. Porque esa es la primera promesa que Dios nos da desde el Génesis. Una salvación para el pecado. Esa es la mayor promesa que usted y yo tenemos. ¿En quién tenemos que tener fe? En esa promesa. ¿Qué es lo que yo debo de creer? De que Dios ya efectuó esa promesa en Jesucristo. ¿Por qué no me puedo tambalear yo? Porque esa promesa ya se cumplió. Ya Jesucristo vino, venció y me dio. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Recibir. Sí, ya es una promesa efectiva. Sí, ya es una promesa efectiva, ya está. Es usted el que la tiene que recibir y hacerla un hecho, pastora. Estamos demorados, hagámosle. Exactamente. No escucharon, no caminaron por el camino de la fe. Exactamente. Hubieron 10 personas que vieron lo natural. 10 personas que solo se fijaron en las apariencias. Solo 2 personas tuvieron en cuenta a Dios y su promesa. 2 de 12. Eso viene siendo un ¿qué? Un 15%. Oye. Así, Sí, porque imagínate que estaba pensando en eso. Dios no los mandó a pelear. a reconocer la tierra. No entren. Vayan. Entren. Y los dos que dijeron vamos, el nombre de uno significa salvación. Salvación. Y el nombre del otro significa Grito. anunciación. El pacto, el evangelio es eso. Exactamente. Entonces, ¿qué estamos esperando nosotros? Dios ya nos dijo, ve a la tierra, poséanla. Es más, Dios a veces nos escoge para pasar un informe. Exactamente. Digamos lo malo. Si ella nos dijo una promesa, ese informe que le vamos a dar a la gente Tiene que ser el mejor informe. de lo verdadero que les digo. ¿Qué les digo yo? Es una piedra que les digo. Fluye leche y miel. Y no les digo, claro que digo, vaya y vean si son fuertes, si son débiles, vaya y esto, pero es para que reafirmaran, bueno, si esto es así. Y Dios nos entregó esto, es porque ya estando allá nada nos va a pasar, porque Dios es el que va a estar con nosotros. Exacto. Y en la cosa es que eran líderes, porque eran Príncipes, un príncipe porque o sea, era el líder, era el vocero, era el que más de los que más se veían por cada tribu. Hoy usted es príncipe. Y les voy a decir algo, cada uno de ustedes hoy es el que más se ve de cada una de sus tribus, de sus familias.
¿Qué informe le van a llevar ustedes a sus tribus de lo que es la tierra prometida en el cielo? De que hay gigantes, pero también hay frutas, uvas. ¿Cómo vamos a hacer nosotros? ¿Cuál es la? Sí, en la Biblia hay mucho reflejo de un guía o de un líder malo. A la familia. A los amigos, a un corazón. ¿Qué tanto? A mí me llamó la atención mucho, hace 15 días que trabajé con alguien que tuvo un día pésimo tanto en la casa como con mi jefe. Y la actitud del hombre era: hermano, yo tengo mucho problema, pero yo fue a trabajar, vamos es a trabajar. ¿Eso qué dice de una persona? Que a pesar de las circunstancias está haciendo lo que tiene que hacer. Dios nos está diciendo hoy: a pesar de todo, usted es príncipe. A pesar de las circunstancias naturales que el mundo nos está presentando, Dios es superior a eso. Y si Dios nos está diciendo: entremos a hacerlo más fácil porque ya lo difícil está, hagámosle. Estamos demorados. Estamos demorándonos a disfrutar esa tierra que está fluyendo leche y miel. Y estamos nosotros pensando: ¿y será? ¿Será que sí? Ya Dios hizo lo más difícil. Aró, sembró, regó. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que ir a hacer? Recoger, ya. El ejemplo está en la muestra. El ejemplo está en la muestra. Es que el fruto se tiene que mostrar. Dios hizo lo más difícil. Él dijo: bueno, vayan y traigan pues para que todo el pueblo vea que es verdad ese fruto que hay en esa tierra. Y ustedes no tienen sino que ir a disfrutar. Entonces, hoy ¿cuál es el pensamiento como heredero? ¿El pensamiento natural de lo que vemos o el pensamiento espiritual de que Dios nos está dando algo que solo tenemos que empezar a disfrutar? Ahí les dejo la duda, hermanos. Amén. Hoy es el día de, como les dije ahorita, pregúntense ustedes mismos, mí mismo, ¿cuál es el miedo que tengo que dejar? Mí mismo, ¿qué es lo que yo tengo que soltar para entrar a poseer? Mí mismo, ¿en qué es lo que le tengo que creer a Dios? Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias en esta noche, mi Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy nos confirmas de que tú nos has hecho a nosotros príncipes de tu reino. Hoy tú nos estás confirmando, Señor, que nosotros solo tenemos que aceptar ese regalo, Señor, que es la eternidad a tu lado, y que solo nosotros tomamos la decisión de entrar a poseer esa habitación que tú estás preparando para nosotros en el cielo. Danos la fortaleza, Señor, de identificar cuáles son nuestros temores que no nos permiten, Señor, avanzar en tu obra, en cumplir tu propósito. Ayúdanos, Señor, para que cada día nosotros fortalezcamos más nuestra fe, que cada día nosotros apartemos, Señor, esos minutos en hacer ejercicios espirituales, en leer la palabra, en orar, en subir al monte, Señor, estar a solas contigo, en interceder, Señor, por cada uno de nuestros hermanos, en reproducir la palabra, en reproducir las enseñanzas, Señor, y en llevar el evangelio a los que necesitan de ti. Te entregamos este resto de semana, Señor, para que tú cuides de cada uno de nosotros. Salida y nuestra entrada, y